Bueno, ¿cómo sumar o restar números complejos gráficamente? Esta es la actividad que vamos a hacer ahora, a continuación. Nosotros ya habíamos visto cómo sumar o restar dos números complejos en forma binómica, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a repasarlo. Tenemos Z1 que está escrito en forma cartesiana, 1 medio 3, Z2, 2, 1. Cuando queremos sumar Z1 más Z2 en forma binómica, recuerden que teníamos que ponerlos entre paréntesis a los Z y escribirlo como suma, ¿no es cierto? Como forma binómica. 1 medio más 3i, 2 más 1i, o directamente 2 más i se podía poner. Una vez que colocábamos entre paréntesis a los números Z1 y Z2, sacábamos los paréntesis y ¿qué teníamos que hacer? Juntar parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Acuérdense del video de las tapitas, azul azul, rojo rojo, por color, entonces no me puedo equivocar. Parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. 1 medio más 2 me da 5 medios y 3 más 1 es 4i. Y acá tengo el resultado de la suma de Z1 más Z2. Esto sería analíticamente, o sea, usando la forma binómica, ¿sí? Ahora bien, si yo quiero hacer lo mismo, pero en vez de analíticamente, gráficamente, tengo que pasar a usar los vectores que representa cada uno de estos números complejos. Como vimos anteriormente, cada número complejo le puedo asignar un vector, ¿sí? Entonces, el complejo Z1, que es 1 medio 3, 1 medio de X, 3 de Y. Algo que tengo que aclarar que vi en los trabajos prácticos anteriores. 1 medio no es 1,5. 1 medio es 1 dividido 2, o sea 0,5. La mitad entre 0 y 1. Entonces, 0,5 o 1 medio le corresponde 3. Ese es el vector Z1. Ese es el punto con el número complejo Z1. El vector que se le asigna a Z1 es este. ¿Correcto? Uniendo Z1 con el origen de coordenadas tengo el vector asignado. Lo mismo hago con Z2. Z2 es 2, 1. 2 de X, 1 de Y. Ese punto. El vector asignado es este. Vemos dos vectores. ¿De acuerdo? Si yo quiero sumar estos dos vectores, tengo que recurrir a lo que en física se llama la regla del paralelogramo para sumar fuerzas, que me permite encontrar ese vector que representa la suma de estos dos. Bueno, ¿cómo es la regla del paralelogramo? Se utiliza una regla y una escuadra para que nos sea más fácil y quede mejor. La escuadra es la que se va a mover sobre la regla, en este sentido, ¿sí? O sea, yo voy a apoyar la escuadra sobre el vector Z1 y tengo de base la regla para poder moverme en forma paralela al vector Z1, pues yo me tengo que mover en forma paralela, entonces necesito un apoyo, ¿sí? Entonces me muevo en forma paralela hasta llegar al extremo del vector Z2. Ahí llegué al extremo del vector Z2. Hago una línea punteada con el lápiz, ¿sí? Luego retiro la escuadra, tomo con el compás la medida del vector Z1, ¿sí? Esta es la medida. En el extremo del vector Z2 marco esa medida sobre la línea punteada, pinchando en el extremo de Z2, ¿sí? ¿Ven? Acá, hago centro ahí, marco, perfecto. Muy bien, ahí ya quedó marcada la medida de Z1. Lo mismo tengo que hacer con el vector Z2. Trasladarlo en forma paralela hasta que la regla, la escuadra, toque el extremo
del vector Z1. ¿Ven? Yo estaba acá. Me paro sobre Z2. Siempre me tengo que mover en forma paralela. Entonces, para ayudarme y que la escuadra no se mueva, yo pongo una regla acá, apoyo ahí y la traslado en forma paralela. ¿Sí? Debe ser en forma paralela, si no, no queda bien. Si no, no va a salir el paralelogramo. Entonces yo tengo la regla, muevo esto en forma paralela hasta llegar a ver que la escuadra toca el vértice, toca el extremo del Z1. Ahí marco una línea punteada. Entonces después, con el compás, tomo la medida de Z2 ahora. Tomo la medida de Z2 con el compás, pincho, hago centro en el extremo de Z1 y ahí tiene más o menos que coincidir con la línea punteada que yo había marcado. ¿Sí? No sé si con el lápiz se ve bien, así que lo voy a remarcar. Me queda formado un paralelogramo. Esto es un paralelogramo, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de la suma de Z1 más Z2? La diagonal mayor de este paralelogramo, que lo voy a marcar con rojo para que se vea bien. Este vector es el vector resultante de hacer Z1 más Z2 gráficamente. O sea, que esto va a tener, como es un vector, una dirección, un sentido y va a tener un módulo, que es lo que nos interesa a nosotros porque estamos hablando de sumas. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la suma de Z1 más Z2, que nos dio 5 medios más 4i, ¿verdad? Esa es la suma. Entonces, si yo me pongo a ver dónde quedó el resultante que quedó, Z1 más Z2, observemos dónde cayó. Parte real, 2,5. 2,5 es 5 medios. 5 dividido 2. Parte imaginaria, 4. 4i. Es decir, que el vector 5 medios más 4i coincide con la resultante de estos dos vectores Z1 más Z2. Por lo tanto, esto que vemos acá analíticamente es este vector gráficamente. Podemos hacer entonces ahora una suma de dos vectores en forma analítica y en forma gráfica. Y a su vez podemos calcular el módulo de ese vector resultante. Si lo queremos calcular, usamos la formulita de Rho que vimos anteriormente, en donde hay que elevar al cuadrado la parte real, la parte imaginaria, sumar, calcular su raíz. 5 medios al cuadrado, 25 cuartos. 4 al cuadrado, 16. Sumo esto y me queda 89 cuartos. La raíz de 89 no es exacta, entonces lo dejo como número irracional y calculo la raíz de abajo, que es 4, o sea 2. Entonces, el módulo del vector resultante 5 medios más 4i es la raíz cuadrada de 89 sobre 2. ¿Cómo hacemos para hacer la resta? Bueno, analíticamente nosotros podemos decir que Z1, que es 1 medio más 3i, y Z2 es 2 más 1, si los resto, suprimimos los paréntesis, ¿y qué pasa? Z2 termina siendo menos 2 menos 1i. ¿Por qué? Recordamos que un menos delante de un paréntesis, de un corchete y de una llave cambia el signo de los términos que están adentro, ¿sí? Es decir, que nosotros en realidad acá ¿qué estamos poniendo? Estamos poniendo el opuesto de Z2. Si Z2 es 2 más i, su opuesto es menos 2 menos i. Eso es lo que hacemos cuando restamos. Ponemos el opuesto
de ese complejo. Entonces, al igual que hicimos anteriormente, juntamos parte real con parte real, imaginaria con imaginaria. Las tapitas, azul, azul, rojo, rojo, acuérdense. Entonces, 1 medio menos 2 me da menos 3 medio como parte real. Y 3i menos 1i me da 2i como parte imaginaria. Este es el resultado de hacer z1 menos z2, que fueron los ejercicios que hicimos en el trabajo anterior. ¿Correcto? Entonces, esto mismo que yo hago analíticamente lo puedo hacer gráficamente. Pero, ¿qué diferencia va a haber entre este gráfico y el anterior de la suma? Que grafico los dos complejos. Z1, 1 medio, 3i. Acá tenemos Z1. Acuérdense, 1 medio, 0,5, no 1,5. Por favor, no quiero ver más eso. Esto es numerador dividido denominador, 0,5. 0,5 de x, 3 de y. Ahí está Z1. Z2 es 2 de x, 1 de y. Z2 es 2, 1. Ahí tengo los dos complejos. Pero como yo no quiero hacer Z1 más Z2, sino Z1 menos Z2, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a graficar el opuesto de Z2. El Z1 quedó igual. El opuesto de Z2. ¿Y cómo es el opuesto gráficamente? Es justamente signo contrario, parte real y parte imaginaria. Menos 2, menos 1. Entonces, menos 2 de x está acá. Menos 1 de y está acá. Entonces el vector asociado a este complejo opuesto de Z2, que es menos 2 menos 1, es el rojo. Por lo tanto, ¿yo qué voy a hacer ahora? Voy a sumar Z1 con el opuesto de Z2, con el rojo, y voy a hacer la misma regla del paralelogramo que hice para la otra suma, pero ustedes me dirán, pero entonces está sumando en vez de restar. No, estoy sumando en apariencia, pero en realidad estoy haciendo una resta, porque yo estoy poniendo el opuesto de Z2. O sea que la suma que hago es con el opuesto de Z2 y eso representa a la resta. Bueno, volvemos a colocar la regla de apoyo, de ayuda. Entonces, la escuadra sobre el vector menos Z2, o el rojo, apoyo ahí. Con esta me ayudo para que pueda correr en forma paralela a la escuadra, sin que se me mueva. ¿Sí? O sea, lo tengo de soporte. Estoy ahí, que me quede bien apoyado sobre el vector rojo. Esto no se tiene que mover. Y traslado apoyándome sobre esa regla ¿hasta dónde? Hasta el extremo de Z1. Ahí ven. Se tiene que formar siempre un paralelogramo. Acá yo voy a marcar la línea punteada. Quiero que se vea bien. Una línea punteada hasta el extremo. ¿De acuerdo? Ahí. Después, con el compás, tomo la medida, siempre pinchando acá en el 3. Tomo la medida, con esta medida pincho en el extremo de Z1 y marco. Ahí quedó. ¿De acuerdo? Y yo podría directamente, sin hacer lo mismo ahora ya que lo vieron, podría directamente decir, bueno, entonces, si yo traslado esto en forma paralela, se supone que tiene que cortar acá y quedarme de la misma medida que el otro vector Z1. Lo podemos hacer y probar, ¿sí? Para no seguir usando los dos elementos. Traslado, o sea, porque yo necesito trasladarme en forma paralela, por eso uso los dos elementos. Si yo me muevo, tengo que llegar acá. ¿Ven? Donde hice el arquito, hago la unión entre el arquito y el extremo, así me queda el paralelogramo. Es un paralelogramo, este es el paralelogramo, ¿sí?
Entonces ahora compruebo si realmente la medida de Z1 coincide con este lado que acabo de poner. Coincide. Perfecto. Entonces, me coincide esta medida con esta medida. Me coincide esta medida con esta medida. El paralelogramo está bien. ¿Qué voy a tomar del paralelogramo? La diagonal que une siempre el centro de coordenadas con donde se cortaron las líneas punteadas o donde está el arquito. Siempre es con el centro de coordenadas. Lo voy a hacer en otro color porque ya usé el rojo. Voy a usar el verde. Con el verde lo voy a marcar para obtener la resultante de la resta. O sea, este es el vector que me quedó como resultado de la resta Z1 menos Z2. ¿Cuál es ese vector? El vector asociado a este punto. ¿Quién es ese punto? Y si miramos ese punto sería menos 1,5, 2. ¿Coincide con lo que me dio como resultado la resta? Coincide. Menos 3 medios más 2i. Menos 3 medios. ¿Cuánto es menos 3 medios? 3 dividido 2, o sea 1,5. Menos 1,5, 2. Y ahí coincide con lo que calculamos analíticamente. Entonces, la resultante gráfica siempre tiene que dar un punto con su vector asociado que coincida exactamente en su parte real y en su parte imaginaria con el resultado que me dio analíticamente. Si queremos calcular el módulo del vector resultante de la resta, utilizamos la misma fórmula de Rho, o sea, el módulo de esa resta va a ser la raíz cuadrada de menos 3 medios al cuadrado. Recuerden que siempre encerramos entre paréntesis y después elevamos para que eso quede positivo. 9 cuartos y 2 al cuadrado, la parte imaginaria, siempre sin i, en la raíz va sin i. 2 al cuadrado quedó 4. La suma de 9 cuartos más 4 me da 25 cuartos, que este sí tiene raíz real. Tiene raíz exacta. Raíz de 25 me da 5, raíz de 4 me da 2. Quiere decir que Rho, en este caso, es 5 medios. La medida del vector resultante Z1 menos Z2, o sea, de menos 3 medios más 2i, es 5 medios. 5 medios es 2,5. Si yo quiero chequear si eso está bien, con la regla tomo la medida desde el extremo al origen y me da exactamente 2,5. ¿Correcto? Bueno, hasta acá vamos a ver hoy, o sea que nosotros ahora vamos a tratar de hacer el paralelo entre la parte analítica y la parte gráfica, de cómo se suma y cómo se resta un número complejo. Con que podamos hacer estas dos cosas ya es un montón, porque podemos entender cómo lo analítico lo podemos llevar a la gráfica. Así que bueno, espero que estén bien y después vamos a ver en los ejercicios que les voy a dejar cómo resulta esto.